En este video hablaremos del proceso de diseño y producción de juegos serios. Vamos a ver cómo debemos empezar. Deberíamos partir de donde surge la idea de diseñar un juego serio. Generalmente la idea inicia con el deseo de un docente de cambiar sus prácticas y realizar una innovación en el aula. En otras ocasiones surge por la iniciativa de los estudiantes a través de un comentario en clase que además viene dotado de ejemplos sobre qué se podría hacer. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones surge por curiosidad, por el simple deseo de integrar los videojuegos como otra estrategia que motivará a los estudiantes a aprender. Pero más allá de donde surja esta iniciativa, una vez el docente ha decidido integrar los videojuegos al proceso de formación, se enfrenta a una pregunta que definirá el camino que debe seguir de aquí en adelante. ¿Utilizo un videojuego o lo produzco yo? Creo que tienen la respuesta. Lo produzco yo. No obstante, con la misma velocidad que se decide producir el juego serio, se suele abandonar este proceso al enfrentarse a la diversidad de aspectos que implica el diseño y producción del mismo. Este video pretende orientar a los docentes en el camino que deben seguir para diseñar y producir un videojuego educativo o juego serio. Antes de comenzar la fase de diseño es necesario pensar en algunos aspectos como identificar una necesidad educativa o problema que se desea abordar a través del uso de videojuegos. Para esto se debe responder a algunas de las siguientes preguntas. ¿Para qué temáticas es más adecuado? ¿Qué habilidades puede desarrollar? ¿Para qué situaciones puede utilizarlos? ¿Qué problemática podría abordar con ellos? Una vez se han identificado diversas necesidades o problemas en los que los videojuegos pueden ser utilizados, es prudente preguntarse sobre los momentos en los que estos pueden ser utilizados por los estudiantes, así como la frecuencia de uso de los mismos. ¿Una vez a la semana? ¿2? ¿3? ¿A diario? ¿Es prudente utilizar videojuegos en todas las temáticas de la asignatura o no se necesita para alcanzar los objetivos que se han propuesto con su utilización? ¿En dónde utilizarán los estudiantes los videojuegos? ¿En el colegio? ¿En la casa? ¿En ambos sitios o en cualquier lugar? Con estos aspectos claros, es prudente pensar sobre el género de videojuegos que se quiere desarrollar: deportes, lógica, rompecabezas, acción, carreras, plataformas, de rol, entre otros. Para lo cual se puede desarrollar un ejercicio sencillo: identificar el objetivo u objetivos que quieren alcanzar y contrastarlo con las habilidades y competencias que pueden desarrollar cada uno de estos géneros. Por ejemplo, las carreras sirven para solución de problemas, razonamiento espacial, planeación, etc. En estos momentos ya está listo para iniciar la fase de diseño del videojuego. Para esto debe pensar en la población a la que va a estar dirigido, aspectos como el rango de edad, las habilidades previas que se necesitan, los artefactos que suelen utilizar para jugar y el tiempo destinado para hacerlo. Son algunos de los elementos que se deben identificar antes de iniciar el diseño de la historia del videojuego. Y hablando de la historia, es tal vez el aspecto más importante del juego, pues lograr una buena narrativa representa el 50% del éxito del videojuego. Para lograrlo, se debe entender que este tipo de narrativas no es cerrada como las de una novela. Es el jugador quien controla el desenlace de la misma, por lo que se debe incitar a resolver problemas y crear situaciones que sean retadoras y divertidas. Pero ¿y qué partes debe tener esta historia? Bueno, generalmente la historia se desarrolla a través de una serie de sucesos que suelen ocurrir antes de que nuestro personaje se vea implicado en algo que es de suma importancia para él. Sobre esto se realiza un buen argumento en la historia, con algunas sorpresas para el jugador que hace que, aunque el desenlace sea el mismo, la forma de cómo llegar allí sea diferente para cada uno de los jugadores.
No se debe olvidar que la historia del juego se debe adaptar a la mecánica natural de los videojuegos. Esto es, deben existir la posibilidad de recolectar objetos como medallones, llaves especiales, es decir, elementos que el jugador debe recolectar para poder ir avanzando en el desenlace de la historia. Para finalizar, se debe leer una y otra vez y corregir la historia hasta que ésta sea lo que esperamos. El siguiente paso dentro de este proceso es crear el documento de diseño del videojuego, el cual es básicamente la carta de navegación para su producción, pero dejemos que el mismo video nos lo explique mejor. Estamos en este momento listos para empezar con la producción del videojuego, pero antes debemos decidir en qué plataforma de desarrollo lo vamos a realizar. Para esto es necesario pensar si el videojuego será 2D o 3D, si va a ser para PC y Mac o para tabletas, o si va a ser para todo público, así como la experiencia que se tiene a nivel de programación. Algunas de estas herramientas son Unity 3D, Stencil, Construct 2, GameSalad, Corona SDK y GameMaker Studio. Con la plataforma seleccionada se empieza el proceso de producción de las piezas gráficas que conforman el videojuego, es decir, los fondos de los diferentes niveles, las piezas que recolectará el jugador, los elementos que servirán de decoración, aquellos que se repiten una y otra vez, las piezas principales de cada nivel y las herramientas que utilizará el jugador, para lo cual se puede utilizar una herramienta para ilustrarlas o buscar en la diversidad de sitios que ofrecen ilustraciones y vectores libres en la red. Una vez están listas las piezas, se comienza la elaboración de los personajes, principales, secundarios, enemigos, aliados. Las animaciones de cada uno de estos personajes, así como las posturas que tendrán los mismos cuando interactúen entre ellos, en diálogos, combates, etc. El siguiente paso en el proceso de producción es crear el sistema de vidas y puntos del videojuego. Preguntas como el número de vidas iniciales, cómo ganar una vida, cómo perderla, cómo obtener herramientas, monedas o puntos, qué puede hacer el usuario con las monedas o puntos que gana, son algunos de los aspectos que se deben resolver en este momento. A continuación, se debe empezar a armar los niveles del videojuego, definiendo cuántos tendrá, existirán niveles especiales, cómo será el sonido de los niveles, qué efectos se utilizarán, cuándo se acaba cada uno de los niveles, tendrán estructuras fijas o serán aleatorias. Lo importante de esta parte de la producción es que al final deben quedar construidos los diferentes niveles del videojuego. Para finalizar, solo hace falta realizar las diferentes pruebas al videojuego antes de utilizarlo. Las primeras de ellas, denominadas técnicas, hacen referencia a las pruebas que se hace a cada uno de los niveles y a los enlaces entre los niveles. Las pruebas de uso involucran que el videojuego tiene además el sistema de navegación, lo que permitirá al jugador seleccionar diferentes opciones y adaptar la configuración del juego a sus gustos, permitiendo que exista o música de fondo o efectos de sonido. Las últimas pruebas son las pruebas con usuarios, donde se valida con posibles usuarios el juego, para descubrir diferentes aspectos relacionados con la interacción con el juego, los objetivos de aprendizaje, los niveles de dificultad, entre otros.